Mi hijo me mandó un mensaje. Solo queremos una Navidad tranquila con la familia. No vengas. Le contesté, disfruten. No tenía ni idea de que estaba escondiendo una fortuna de $8 millones. Cuando mis invitados empezaron a subir fotos a las redes sociales, mi teléfono sonó 53 veces. Me da gusto tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad la están viendo, para saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando mi café de la mañana y viendo caer la nieve por la ventana, cuando mi celular vibró. Un mensaje de Anthony. Mi corazón dio ese brinquito que siempre daba cada vez que sabía de mi hijo. Aún a los 65 años, aún después de tantos años de decepciones. Solo queremos una Navidad tranquila con la familia. No vengas. Lo leí 3 veces antes de que las palabras realmente me cayeran. No vengas en Navidad. La Navidad que había estado planeando por meses. Comprando regalos, preparando recetas, imaginando las caritas de mis nietos al abrir sus obsequios. Mis manos empezaron a temblar. No ese leve temblor que a veces viene con la edad, sino un temblor violento, de esos que vienen cuando el mundo se te voltea por completo. Dejé el teléfono sobre la mesa de madera rayada y me quedé viendo esas palabras hasta que se me borraron de la vista. 28 años de mañanas navideñas. 28 años levantándome a las 5 de la mañana para empezar el pavó. De poner la mesa con la vajilla de mi abuela. De asegurarme de que todo estuviera perfecto para mi familia. ¿Y así termina todo? Con un mensaje de texto. Tomé el teléfono y escribí con los dedos que apenas me obedecían, que se diviertan. 2 palabras. Fue todo lo que pude mandar sin desmoronarme por completo. El silencio en mi pequeño departamento se sentía asfixiante. Miré a mi alrededor, a las decoraciones navideñas que había puesto hace 3 semanas. El arbolito en la esquina, adornado con las esferas y manualidades que mis nietos habían hecho a lo largo de los años. Las medias colgadas sobre una repisa improvisada, cada una cuidadosamente bordada con el nombre de un miembro de la familia. Incluso Jessica, la esposa de Anthony, tenía la suya. Aunque jamás me había agradecido nada de lo que hice por su familia. Recordé la Navidad pasada, como Jessica puso los ojos en blanco cuando saqué los álbumes de fotos. Como le susurró algo a Anthony sobre vivir en el pasado cuando intenté contarle anécdotas de su infancia. Como mis propios nietos, Emma y Jake, ni siquiera levantaron la vista de sus celulares mientras yo les hablaba. Pero yo seguía intentando. Siempre seguía intentando. Lo peor ni siquiera fue que me dejaran fuera. Fue la crueldad con la que lo hicieron. Solo queremos una Navidad tranquila. Como si yo fuera una molestia. Un caos no deseado del que tenían que protegerse. Como si 40 años de ser madre soltera, de trabajar 2 turnos para que no les faltara comida ni ropa después de que su padre muriera, de sacrificar cada sueño que alguna vez tuve, no significaran nada. Caminé hacia mi recámara y abrí el cajón de abajo del ropero. Debajo de mis suéteres de invierno había una caja de madera que no tocaba desde hacía meses. Dentro había cartas. Cartas de Anthony cuando estaba en la universidad, agradeciéndome por los paquetes que le mandaba, por el dinero que le enviaba cuando andaba corto, por siempre creer en él. Cartas de cuando nació Emma, diciéndome que iba a ser una abuela increíble. ¿Cuándo cambió todo? ¿En qué momento pasé de ser una bendición a convertirme en una carga? Creo que fue cuando Anthony se casó con Jessica. Ella venía de una familia con dinero. Dinero de verdad. Y de pronto, mi departamentito ya no era suficiente. Mis regalos hechos a mano parecían corrientes comparados con las cosas caras que traía su familia. Mis historias sobre la infancia de Anthony se volvieron vergonzosas en lugar de entrañables. Me convertí en la pariente pobre a la que había que soportar por compromiso. Pero yo aguanté, porque los quería. Porque creía que la familia debía mantenerse unida, pasara lo que pasara. El teléfono sonó, sacándome de golpe de mis pensamientos. Por un momento, la esperanza me latió en el pecho. Tal vez Anthony se había dado cuenta de lo cruel que fue su mensaje. Tal vez me llamaba para disculparse. Era mi vecina, Margaret. Querida, espero que no te moleste que llame, pero Charles y yo nos preguntábamos si te gustaría acompañarnos a cenar mañana por Navidad.
Las abejas del clima venían en camino, eso dijeron, y también los Ayers. Nos encantaría tenerte con nosotros, dijo Margaret. Margaret y Charles vivían en el penthouse del edificio. Una vez ayudé a Margaret cuando se quedó afuera de su departamento, y desde entonces nos hicimos buenas amigas. Sabía que se movían en círculos de gente con dinero, pero nunca me hicieron sentir menos por vivir en un modesto departamento de una recámara. No quiero ser una molestia, respondí de forma automática, aunque, en el fondo, algo en mí ya decía que sí. Ay, por favor, me contestó. Vamos a pedir todo con Catherine de Lernadan, y la verdad, nos haría falta a alguien con tu calidez. Algunos de los socios de Charles pueden ser bastante secos. Le Bernard. Había leído de ese restaurante en revistas. De esos lugares que una ni siquiera se imagina pisar. ¿Y qué llevo?, pregunté, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Nada, querida. Solo tú. Cócteles a las 6, cena a las 8. Y, Ann, arréglate bien. Es un evento bastante formal. Cuando colgué, me quedé mirando en el espejo del pasillo. 65 años. Con el cabello encanecido que yo misma me teñía, y ropa comprada en rebajas de tienda departamental. ¿Qué estaba pensando? ¿Aceptar una invitación para cenar con millonarios? Pero entonces recordé el mensaje de Anoni. Esa forma tan ligera de hacerme a un lado. Esa facilidad con la que asumieron que yo simplemente me iría apagando cuando ya no les fuera útil. Tal vez ya era hora de dejar de hacerme chiquita por gente que no valoraba lo que yo tenía para ofrecer. Fui al closet y saqué el vestido negro que había comprado para la boda de Anoni, pero que nunca volví a usar. Todavía me quedaba, más o menos. Me pondría el collar de perlas de mi mamá, la única joya que tenía que se veía realmente elegante. Colgué el vestido en la puerta del closet y, en ese momento, mi celular volvió a vibrar. Otro mensaje, esta vez de mi nuera. Gracias por entender. Los niños están emocionados de tener una Navidad tranquila, solo nosotros. Borré el mensaje sin responder. Mañana, mientras ellos vivieran su Navidad tranquila, yo cenaría con personas que sí deseaban mi compañía. Por primera vez en muchas horas, sonreí. A la mañana siguiente, desperté con una extraña claridad. Tal vez fue la certeza de haber sido rechazada por Anoni. O quizá fue la idea de pasar la Navidad en un lugar donde de verdad me querían. Pero algo dentro de mí había cambiado durante la noche. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. Por primera vez en meses, inicié sesión en mi cuenta de inversiones. Esa que Anthony ni siquiera sabía que existía. 8.247.332 pesos con 18 centavos. Me quedé mirando esa cifra en la pantalla, la misma que había visto durante los últimos 3 años, desde que murió mi tía Ellen. La hermana de mi papá. Nunca se casó y, en los años 70, hizo una fortuna invirtiendo en acciones de tecnología. Me dejó todo a mí. En su carta escribió, eres la única en esta familia que sabe lo que vale el trabajo duro. Lo mantuve en secreto, todo. Porque quería que Anthony hiciera su propio camino, que aprendiera el valor del dinero como yo lo hice. Porque creí que si él sabía que yo tenía dinero, jamás me respetaría por lo que soy, solo me vería como una cuenta bancaria. Qué equivocada estaba. Ni así me respetó. La ironía no se me escapaba. Todos esos años pidiéndome prestados 50 por aquí, 200 por allá. Aquella vez que me pidió 5,000 pesos para pagar la escuela de Emma, prometiendo devolverlo, y nunca volvió a mencionarlo. Las veces que suspiraba cuando yo no podía pagar un viaje a Disney para los niños, o cuando llegaba a sus cumpleaños con regalos hechos por mí en lugar de los juguetes caros que llevaba la otra abuela. Patricia. La mamá de Jessica. La que nunca dejaba que nadie olvidara que ella le compró el primer auto a Emma, pagó el campamento de verano de Jaque y hasta financió sus vacaciones familiares por Europa. Patricia, que siempre se sentaba en la silla de honor en cada reunión, mientras yo terminaba ayudando en la cocina. Y yo lo permití. Porque pensé que era lo correcto. Mantenerme humilde. No malcriarlos con dinero que no se habían ganado. Enseñarles valores. Pero, ¿qué valores aprendieron?
¿Qué está bien tratarme como una ciudadana de segunda? ¿Que mi amor y mis sacrificios valen menos que el cheque de Patricia? Cerré la laptop y caminé al closet de mi recámara. Detrás de mis abrigos de invierno, en una bolsa que no había tocado en años, estaba un vestido rojo de seda. De diseñador. Lo había comprado por impulso 5 años atrás, diciéndome que lo usaría en alguna ocasión especial. Pero nunca llegó esa ocasión, hasta ahora. Me lo probé. Me quedaba mejor de lo que recordaba. El color resaltaba la calidez de mis ojos cafés y hacía que mis canas se vieran distinguidas, no cansadas. Parecía una mujer con secretos. Una mujer que valía la pena conocer. La tarde pasó lenta. Me peiné con cuidado, me pinté las uñas y me maquillé con más detalle del que había tenido en años. A las 5:30, me puse el vestido y el collar de perlas de mi madre. Me miré en el espejo de cuerpo entero. Parecía dinero. De ese dinero viejo. Del tipo de mujer que pertenece a los penthouses y a los clubes privados. Y me di cuenta, de golpe, que eso era yo. A las 6 en punto, toqué la puerta de Margaret y Charles. Charles abrió, impecable en un smoking perfectamente entallado, y sus ojos se abrieron ligeramente al verme. Anne, te ves absolutamente deslumbrante, dijo, tomando mi mano y guiándome hacia adentro. Su penthouse era todo lo que mi departamento no era. Ventanas de piso a techo con vista a Central Park, candelabros de cristal, obras de arte que no parecían reproducciones, y la gente. Reconocía a algunos de ellos de las páginas sociales, aunque jamás imaginé estar en la misma habitación con ellos. Todos, quiero que conozcan a nuestra querida amiga Anne, anunció Margaret, apareciendo a mi lado con 2 copas de champaña. Es de quien les he hablado, una vecina maravillosa. La noche se desarrolló como algo salido de una película. Me encontré en plena conversación con Eleanor Aster sobre su trabajo en programas de alfabetización. Hablé de arte con una curadora de museo. Incluso logré defender mis ideas en un debate sobre política económica con un exgerente de fondo de inversión. Y no era solo que me trataran como a una igual, es que yo me sentía una igual. Por primera vez en años, no me definía por lo que no podía pagar o por lo que no podía dar. Era simplemente yo, con mis ideas, mis opiniones y mis experiencias, y todo eso tenía valor. ¿Sabes?, me dijo Eleanor durante la cena. Siempre estamos buscando miembros para el consejo de la fundación. Tienes una perspectiva tan clara sobre lo que realmente importa para las familias trabajadoras. Un puesto en la junta te vendría perfecto. Casi solté una carcajada por lo absurdo que sonaba, si no fuera porque lo decía completamente en serio. Sería un honor considerarlo, respondí. Y lo dije de corazón. Ya pasaba de la medianoche cuando regresé a mi departamento. Me quité los tacones, me serví una copa de vino y todavía sentía el cosquilleo de la noche en la piel. Me sentía viva, de una forma que no sentía desde hacía años. Mi celular había estado en silencio todo el día. Ningún mensaje de Navidad de Anthony o de los nietos. Ninguna llamada pidiéndome que llevara el postre o ayudara a limpiar. Ellos estaban teniendo su Navidad tranquila sin mí. Y, al parecer, no me extrañaban en lo más mínimo. Pero, por primera vez, yo tampoco los extrañaba a ellos. Fui a la computadora y volví a abrir mi cuenta de inversiones. $8 millones. Suficiente para vivir la vida que yo quisiera. Suficiente para no volver a rogar por migajas de cariño a quienes nunca valoraron lo que yo ofrecía. Pensé en Patricia, comprando el cariño de mis nietos. En los comentarios condescendientes de Jessica sobre mi departamentito o mis hallazgos de segunda mano. En la suposición de Anoni de que yo siempre estaría ahí, agradecida por cualquier migaja de atención que se dignara a darme. No tenían idea de quién era yo realmente. Nunca se molestaron en averiguarlo. Quizás ya era hora de mostrárselos. La semana después de Navidad hice algo que nunca había hecho en mis 65 años de vida. Me compré un reloj Cartier. No porque necesitara saber la hora, sino porque quería saber qué se sentía entrar a Tiffany & Co. Y comprar algo hermoso, solo porque podía. La actitud de la vendedora cambió por completo cuando le pasé mi tarjeta a American Express negra. De pronto,
ya no era una señora mayor cualquiera viendo vitrinas. Era una clienta valiosa, digna de champaña y salas privadas de consulta. Esta pieza es perfecta para usted, me dijo, mientras me colocaba una pulsera de diamantes en la muñeca. Es de nuestra nueva colección. También la compré. Y eso solo fue el comienzo. Para mediados de enero, ya había contratado a una asesora de imagen, una decoradora y una agente inmobiliaria. Si mi familia quería tratarme como si fuera insignificante, perfecto. Pero yo ya no iba a vivir como si lo fuera. El departamento que compré no tenía nada que ver con el anterior. 2 recámaras, encimeras de mármol y una vista que dejaba a todos sin aliento en cuanto entraban. El nuevo departamento estaba en el mismo edificio que el de Margaret y Charles, 3 pisos arriba del que fue mi hogar por 5 años. El mismo edificio donde mi hijo jamás me visitó ni una sola vez en ese tiempo. ¿Estás segura de esto?, me preguntó Margaret mientras me ayudaba a escoger los muebles. Es un cambio grande. Estaba segura. Por primera vez en décadas, tenía una certeza absoluta. Y no se trataba solo del dinero. Era algo más profundo. Contraté a un entrenador personal que venía a mi nuevo gimnasio en casa 3 veces por semana. Empecé a ver a un estilista que me enseñó cómo vestirme para mi tipo de cuerpo, cómo caminar con la seguridad de alguien que pertenece a los espacios que ahora ocupaba. Incluso contraté a una chef que venía 2 veces por semana. No porque no supiera cocinar, sino porque estaba cansada de ser siempre yo quien servía a los demás. En menos de 2 meses, era irreconocible. No solo físicamente, aunque el entrenamiento con pesas me había dado una postura que jamás tuve, sino emocionalmente. Me movía por el mundo de otra manera. Como alguien que sabía que tenía todo el derecho de ocupar su espacio. El Eyanar Aster hablaba en serio con lo del puesto en la junta. La Fundación Aster para la Excelencia Educativa se reunía 2 veces al mes en una sala de juntas con vista al río Hudson. Ahí estaba yo, sentada alrededor de una mesa de caoba con personas cuyos nombres salían en la revista Forbes, discutiendo donaciones de millones de dólares como si fueran listas del súper. Ana aporta una perspectiva invaluable, dijo el Eyanar durante mi tercera reunión. Ella entiende lo que significa tener que decidir entre pagar los recibos o invertir en el futuro de tus hijos. Y me escuchaban. De verdad me escuchaban. No con esa atención a medias, cortés pero distraída, a la que ya me había acostumbrado con mi familia. Escuchaban con interés genuino. Cuando propuse financiar programas extracurriculars en barrios obreros, la sala se encendió en un debate entusiasta. Al final de la reunión, se aprobaron 2 millones de pesos para la iniciativa. 2 millones. Más dinero del que alguna vez imaginé tener cerca. Y ahora yo ayudaba a decidir cómo usarlo para cambiar vidas. Mi agenda social se llenó rápidamente. Inauguraciones de galerías, cenas privadas, galas benéficas en casas que llevaban generaciones en las mismas familias. Un día, aparecí en una foto de una recaudación de fondos en un museo, junto a un multimillonario de la tecnología y su esposa. El pie de foto en la sección social decía, Ann Morrison, filántropa y miembro del consejo de la fundación, conversa sobre iniciativas de alfabetización con otros donantes. Filántropa. Me había convertido en alguien con título. Y lo más extraño era lo natural que se sentía todo. No el dinero, eso seguía sorprendiéndome cada mañana, cuando despertaba entre sábanas de seda y pijamas de algodón egipcio. Sino el respeto. La forma en que la gente buscaba mi opinión, la forma en que asumían que yo pertenecía a esos lugares. Esa siempre fui yo, solo que había estado sepultada bajo décadas de hacerme chiquita. Empecé a viajar. Primero, un fin de semana largo en Napa Valley con Margaret y Charles. Nos hospedamos en un resort donde la habitación más barata costaba más de lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Después, una semana en París con el Eyanar. Nos quedamos en un hotel donde el personal recordaba cómo tomabas el café y cuántos hilos tenían las sábanas. Cada experiencia era como despertar de un sueño larguísimo. En París, compré ropa que me hacía sentir hermosa. En Napa, aprendí sobre vinos con un sommelier que me trató como si mi paladar realmente importara. Estaba descubriendo partes de mí que ni siquiera sabía que existían. Las fotos comenzaron a aparecer en redes sociales en marzo.
No eran fotos que yo subiera. Apenas entendía cómo funcionaba Instagram. Eran fotos que compartían mis nuevos amigos. Anne en una subasta benéfica, pujando por una pintura. Anne en una cata de vinos, riendo con la hija de un magnate inmobiliario. Anne en una cena privada, sentada entre un juez prominente y una novelista de renombre. En cada foto, me veía como alguien que pertenecía, alguien con presencia, estilo y una historia que valía la pena escuchar. Alguien que importaba. Y lo curioso fue que ni siquiera pensé en Anthony viendo esas fotos. Estaba demasiado ocupada viviendo mi vida como para preocuparme por quien pudiera estar observando desde lejos. Pero él estaba mirando. Todos lo estaban. La primera señal llegó en abril. Un mensaje de texto de Jessica. La primera vez que alguien de ellos me contactaba desde Navidad. Mamá Morrison, espero que estés bien. Los niños han estado preguntando por ti. Lo leí 2 veces, tratando de descifrar el repentino tono amigable. Mamá Morrison. Jamás me había llamado así. En el mejor de los casos era Ann. La mayoría del tiempo, simplemente no era nada. No respondí de inmediato. Me estaba alistando para una cena benéfica donde me iban a reconocer por mi trabajo con la Fundación de Educación. El vestido que había elegido costaba más de lo que antes gastaba en todos los regalos de Navidad para la familia, y valía cada centavo. Me veía como alguien que jamás había tenido que rogar por un lugar en la mesa de nadie. 2 días después, otro mensaje de Jessica. El concierto de primavera de Emma es la próxima semana. Le encantaría verte ahí. Eso sí que fue interesante. El último concierto de Emma había sido en diciembre, justo antes de Navidad. Le pregunté a Anthony si podía ir y me dijo que era solo para la familia más cercana. Y ahora, de la nada, me estaban invitando. Le mostré el mensaje a Eleanor durante el almuerzo en el Metropolitan Club. Parece que alguien ha estado investigando, dijo, alzando una ceja. ¿Cuánto tiempo llevas sin saber de ellos? Desde Nochebuena. Desde que me desinvitaron a la cena navideña. La expresión de Eleanor se endureció. Ya conocía bien esa historia. Habíamos hablado largo y tendido sobre la familia, la lealtad y la diferencia entre ambas. Y ahora quieren que regreses. Qué conveniente. Conveniente, sí. Demasiado. Esa misma noche, estaba cenando en casa cuando el portero llamó al departamento. Señora Morrison, tiene una entrega. Son flores. El arreglo era elegante y costoso. Rosas blancas y lirios. Del tipo que cuesta varios cientos de dólares. La tarjeta venía firmada por Anthony. Pensando en ti, mamá. Con cariño, Anthony, Jessica, Emma y Jaque. Me quedé mirando esa tarjeta por un buen rato. 6 meses de silencio, y ahora flores. Ahora invitaciones. Ahora mamá Morrison en lugar de simplemente Ann. Algo había cambiado. Algo los había hecho recordar que existía. Caminé hacia la laptop, la abrí y escribí mi propio nombre en Google por primera vez en mi vida. Los resultados me dejaron sin aliento. Ahí estaba yo, en decenas de fotos de los últimos 4 meses. Páginas sociales, sitios web de beneficencia, boletines de la fundación. Ann Morrison en este evento, Ann Morrison en aquella gala. Ann Morrison, donadora, miembro del consejo, invitada de honor. Ann Morrison, claramente una mujer con dinero. Me recargué en la silla y comencé a reír, no porque fuera gracioso, sino porque era tan predecible. No me habían extrañado. No se habían dado cuenta de que habían cometido un error al excluirme de sus vidas. Se dieron cuenta de que el error fue haber excluido a mi cuenta bancaria. El teléfono empezó a sonar a las 7 de la mañana, un martes a finales de abril. Estaba en mi gimnasio en casa, a la mitad de mi sesión con Marcus, mi entrenador, cuando entró la primera llamada. Vi la pantalla, el nombre de Anthony. La dejé ir al buzón de voz. Señora Morrison, ¿quiere tomar un descanso?, preguntó Marcus, notando mi distracción. No. Sigamos. Quien sea, puede esperar. Pero las llamadas no pararon. Para cuando terminé de entrenar,
me duché y me senté a desayunar. Mi celular mostraba 17 llamadas perdidas. Todas de Anthony. 17 llamadas en 2 horas. Fuera lo que fuera que le urgía, claramente no eran buenas noticias para él. Serví mi café y puse el primer buzón de voz mientras miraba la ciudad desde la ventana. La misma ciudad de siempre, pero ahora la veía desde una perspectiva totalmente diferente. Mamá, soy Anthony. Necesito hablar contigo. Llámame en cuanto escuches esto, es importante. Su voz tenía un tono que no le oía desde que era adolescente, cuando pedía prestado el coche. Nervioso. Suplicante. Segundo mensaje. Mamá, sé que no hemos hablado en un tiempo, pero de verdad necesito hablar contigo. Por favor, devuélveme la llamada. Para el quinto mensaje, la desesperación era imposible de ignorar. Mamá, vi las fotos en línea, de los eventos de caridad. Tenemos que hablar. Por favor, solo llámame. Así que ahí estaba la verdad. Por fin había unido los puntos entre las fotos de las páginas sociales y la repentina ausencia de su madre. Esa madre que había descartado tan fácilmente 6 meses atrás, ahora aparecía en galas y reuniones de fundaciones. Vestida con ropa que costaba más que el pago mensual de su hipoteca. Dejé el teléfono a un lado y abrí mi laptop. Apenas ayer habían publicado nuevas fotos del evento de primavera de la Fundación de Alfabetización. Estaba sentada en la mesa principal, junto a la esposa del alcalde y un empresario del sector tecnológico. El fotógrafo captó el momento exacto en que me reía de algo que dijo Eleanor, completamente en mi ambiente. En ese mundo de influencia y lujo. El pie de foto decía: Ann Morrison, importante donadora y miembro del consejo de la fundación, disfrutando de la velada. Importante donadora. Eso era nuevo, pero cierto. Esa noche había firmado un cheque por 50,000 pesos. Apenas una raspadura en mi cuenta de inversión, pero suficiente para financiar 3 programas extracurriculars nuevos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Bueno. Mamá. Su voz estaba llena de alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Gracias a Dios. He estado tratando de localizarte toda la mañana. Estaba ocupada. ¿Qué necesitas? La franqueza de mi respuesta lo tomó por sorpresa. Nunca había sido directa con Anthony. Siempre era comprensiva, disponible, lista para dejar todo en cuanto él llamaba. Necesitamos hablar. ¿Puedo ir a verte? Ya no vivo en el departamento de antes. Silencio. ¿Cómo que ya no vives ahí? Me mudé. Vivo en el penthouse ahora. ¿En el mismo edificio? Sí. Mismo edificio. Otra vida. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿El penthouse? Mamá. Esos departamentos cuestan. Sé lo que cuestan. Podía casi escuchar cómo trataba de digerir la información. Su madre, la que recortaba cupones, compraba en rebajas, y se disculpaba por los regalos baratos de Navidad, ahora vivía en un penthouse. ¿Puedo subir? Revisé mi agenda. Almuerzo con Margaret a la 1, junta de planeación de la fundación a las 3, cena con donadores potenciales a las 7. Mis días ahora estaban llenos, repletos de propósito y de gente que valoraba mi tiempo. Tengo 30 minutos a las 11. Cuando llegó, casi no lo reconocí. Anthony siempre había sido atractivo, heredando el porte de su padre, cabello oscuro, rasgos definidos. Pero ahora se veía cansado, mayor de lo que marcaban sus 38 años. El traje caro, seguramente elegido por Jessica, estaba arrugado. Tenía ojeras marcadas bajo los ojos. Se quedó de pie en la entrada, mirando el suelo de mármol, la lámpara de cristal, las obras de arte que había elegido con ayuda de mi decoradora. Tenía la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Esto es increíble, dijo al fin. ¿Cómo hiciste? ¿Cuándo? ¿Quieres un café? Mi ama de llaves hizo una cafetera esta mañana. ¿Tienes ama de llaves? Lo conduje a la sala, donde las ventanas de piso a techo ofrecían una vista que los agentes inmobiliarios describían como impresionante.
Se dejó caer en uno de mis nuevos sillones de piel, aún mirando alrededor como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Y en cierto modo, así era. Mamá, no entiendo. ¿Cómo es posible esto? La Navidad pasada estabas en ese departamento diminuto, y ahora. Hizo un gesto vago con la mano, señalando todo a su alrededor. Ahora vivo la vida que me puedo permitir. ¿Pero de dónde salió el dinero? Me senté frente a él, perfectamente compuesta con mi saco entallado y blusa de seda. Ropa de una mujer acostumbrada a salas de juntas y cenas de beneficencia. Siempre estuvo ahí, Anthony. Tú simplemente nunca preguntaste. Su rostro se puso pálido. ¿Cómo que siempre estuvo ahí? Lo heredé. ¿Lo heredaste? Hace 3 años. De tu tía abuela Ellen. ¿La tía Ellen te dejó dinero? 8 millones. El número le pegó como un golpe físico. Literalmente se echó para atrás en el sillón, llevándose la mano al pecho, como si le costara respirar. ¿8 millones? Mamá, ¿por qué no me lo dijiste? Tomé un sorbo de café, dejando la pregunta en el aire. ¿Decirte qué, exactamente? ¿Qué tenía dinero para que me lo pidieras prestado? ¿Qué podía resolver todos tus problemas con un cheque? No, no es eso. Empezó a tartamudear, sin saber cómo manejar la conversación. La dinámica de poder había cambiado tanto que ya no sabía cómo dirigirse a mí. ¿Te refieres a cómo lo hace Patricia contigo y con Jessica? Su cara se puso roja. Eso es diferente. ¿En qué es diferente? Ella quiere ayudar. Ella ofrece. Y yo no quería ayudar. No quise decir eso. Pero sí lo había dicho. Y los dos lo sabíamos. Quiso decir que el dinero de Patricia venía acompañado de respeto y agradecimiento, mientras que el mío vendría con expectativas y obligaciones. Quiso decir que Patricia era alguien a quien había que impresionar, y yo era alguien a quien había que controlar. Mi teléfono vibró con un mensaje, Margaret confirmando nuestra comida. En 2 horas estaría sentada en el comedor de uno de los clubes más exclusivos de la ciudad, hablando sobre adquisiciones de arte y planes de vacaciones con mujeres cuyas opiniones sí importaban. Tengo que terminar esto, dije, mirando el reloj. Tengo compromisos. Mamá, espera. Vine porque Jessica y yo estamos teniendo problemas. Ahí estaba. La verdadera razón de las llamadas desesperadas, del repentino interés por reconectar. No era culpa por cómo me habían tratado. No era afecto genuino. Eran problemas que necesitaban soluciones. Soluciones que requerían dinero. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Pero no ofrecí solucionarlo. Me miró como si hablara otro idioma. El abogado de divorcio pide un anticipo de 50,000. Mi negocio va mal. Las colegiaturas de los niños se vencen el próximo mes. Asentí con simpatía, pero no dije nada. Mamá, sé que no he sido el mejor hijo últimamente. Sé que lo de Navidad, sé que cometimos errores, pero te estoy pidiendo ayuda. Soy familia. Familia. La palabra que usaron para excluirme, ahora era la misma con la que intentaba reclamarme. Sí, eres familia, respondí. También eres la persona que me pidió no ir en Navidad porque querías paz. Eres la persona que en 6 meses nunca preguntó cómo estaba. Eres la persona que solo llamó cuando se enteró que yo tenía algo que necesitabas. Su cara se descompuso. Por un segundo, vi al niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Lo siento. De verdad lo siento, mamá. Me equivoqué. Nos equivocamos. Jessica, ella me influenció, y yo la dejé. Lo siento. ¿Jessica te influenció para que trataras a tu mamá como una carga? Ella pensaba que... Ella decía que tú querías controlarnos. Que querías hacernos sentir culpables. ¿Culpables por qué? Por no necesitarte ya. La brutalidad de esa verdad me dejó helada. Por no necesitarme. Como si lo único que me diera valor fuera lo que podía ofrecerles. Y una vez que ya no lo necesitaban, yo era desechable. Y ahora,
me necesitas otra vez. Asintió, derrotado. Sé cómo se ve. Sé que no merezco tu ayuda después de cómo te traté, pero estoy desesperado, mamá. No sé qué más hacer. Me puse de pie, alisando mi falda. Lo voy a pensar. ¿Lo vas a pensar? Voy a considerar si ayudarte es algo que realmente quiero hacer. Si es bueno para mí, si va con mis valores, si es la forma en que quiero gastar mi dinero. Me miró como si fuera una desconocida. Y tal vez lo era. Te aviso, dije, acompañándolo a la puerta. Cuando se fue, me quedé parada frente a la ventana, mirando hacia la calle. En algún lugar allá abajo, Anthony probablemente estaba sentado en su coche, tratando de entender qué acababa de pasar. Tratando de asimilar como su madre, siempre confiable, siempre dispuesta, ahora era alguien que decía, lo voy a pensar en lugar de claro, mi amor, lo que necesites. La verdad era que ya lo había decidido. Solo no estaba lista para decírselo. Dejé que pasaran 2 semanas antes de devolverle la llamada. 2 semanas en las que el teléfono no dejó de sonar, no solo por parte de él, sino también de Jessica. Después fue Emma, mi nieta de 17 años, llorando por teléfono, diciendo que papá está muy estresado y mamá no deja de llorar. Estaban usando todas las armas emocionales que nunca usaron cuando simplemente querían pasar tiempo conmigo. Cuando por fin invité a Anthony de nuevo, cuidé que el momento enviara un mensaje. Sábado por la tarde, justo después de regresar de un fin de semana en los Hamptons con Eleanor y su esposo. Todavía traía puesto el vestido de lino que compré para la fiesta en su yate, el cabello con olor a mar, y esa paz que deja que te traten como si realmente importaras. Anthony llegó peor que la vez anterior. El traje caro había sido reemplazado por unos jeans y una camisa arrugada. El cabello lo tenía largo y desarreglado, y en los ojos se le notaba una desesperación que lo hacía parecer más viejo, y más joven al mismo tiempo. Gracias por recibirme, dijo mientras lo guiaba a la sala. Sé que estás ocupada. Y sí, estaba ocupada. Más ocupada que nunca en mi vida. Y disfrutando cada minuto. Pero no se lo dije. Siéntate, Anthony. Tenemos que hablar. Se sentó en la orilla del sofá, como si tuviera miedo de acomodarse demasiado. Yo me acomodé en el mismo sillón de hace 2 semanas, cuando se enteró por primera vez de mi herencia. Antes de hablar de lo que necesitas, dije, quiero que entiendas algo de lo que he aprendido en estos últimos meses. Asintió con ansiedad, como un estudiante tratando de pasar un examen para el que no estudió. Aprendí que pasé 40 años de mi vida haciéndome más pequeña para que los demás se sintieran más grandes. Trabajé en empleos que odiaba para que tú tuvieras oportunidades. Viví en departamentos que ya no me alcanzaban para que tuvieras un fondo para la universidad. Usé ropa que me hacía invisible para que tú brillaras. Mamá, yo nunca te pedí que. No, no me lo pediste. Simplemente lo diste por hecho. Y yo te daba, porque pensaba que eso era el amor, sacrificio sin reconocimiento, servicio sin agradecimiento. Su rostro estaba pálido, pero no me interrumpió. ¿Sabes qué he descubierto desde Navidad? He descubierto que cuando la gente te ve como alguien valioso, te trata como alguien valioso. Cuando saben que tu tiempo cuesta, no lo desperdician. Cuando entienden que tu atención es un regalo, se sienten agradecidos de recibirla. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me estuviera poniendo atención de verdad. Por primera vez en mi vida adulta, estoy rodeada de personas que quieren escuchar mi opinión, que valoran mi experiencia, que me incluyen porque disfrutan de mi compañía. No porque tengan que, no porque yo pague por ese privilegio. Porque eligen hacerlo. Anthony tenía las manos apretadas sobre las piernas. Yo también te elijo, mamá. Eres mi madre. No, Anthony. Tú me heredaste. Y eso no es lo mismo. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, como un reto. Lo observé mientras las procesaba, y vi el momento exacto en el que entendió que no estaba equivocada. Quiero ayudarte, continué. Pero no como antes. No resolviendo tus problemas y luego fingiendo que no pasó nada. No facilitándote seguir cometiendo los mismos errores solo porque sabes que siempre voy a estar ahí para limpiar el desastre. ¿Qué quieres decir?
Abrí mi bolso y saqué una carpeta que ya tenía preparada. Dentro había documentos financieros, papeles legales, estados de cuenta, evidencia de una vida que él nunca se tomó el tiempo de entender. Esto es a lo que me refiero. En los últimos 20 años, me has pedido dinero prestado. Cantidades pequeñas, usualmente. 50 aquí, 200 allá. A veces montos más grandes, como los 5,000 para la colegiatura de Emma. ¿Sabes cuánto suma todo eso? Negó con la cabeza. $47,000. En 20 años, me has tomado 47,000 pesos y jamás me has devuelto ni un centavo. Abrió la boca, pero no dijo nada. Llevé registro de cada préstamo, cada solicitud, cada promesa de que me ibas a pagar. Porque pensé que algún día te interesaría saberlo, que algún día lo preguntarías, tal vez incluso tratarías de arreglarlo. Extendí los papeles sobre la mesa de centro entre nosotros. Años de registros cuidadosos, documentación de una relación financiera completamente unilateral. Pero nunca preguntaste, porque en tu mente no era realmente un préstamo. Solo estabas tomando lo que necesitabas de alguien que, para ti, no importaba lo suficiente como para decirte que no. Mamá, no pensé, o sea, no me di cuenta. ¿No pensaste que yo estaba llevando la cuenta? ¿O no pensaste que importaba? Guardó silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Finalmente dijo, en voz baja. No pensé que te molestara. Claro que me molestaba, pero te entrené también para que esperaras mis sacrificios, que dejaste de verlos como sacrificios. Los empezaste a ver como mi función. Ana recogió los papeles y los volvió a meter en la carpeta. Cada hoja era un recordatorio de lo poco que había importado mi estabilidad financiera para las personas que más amé. Así que esto es lo que va a pasar, te voy a ayudar con tu abogado de divorcio. Voy a pagar los $50,000 que necesitas. Su cara se iluminó de alivio. Mamá, gracias. Te lo prometo, esta vez sí te voy a pagar. Te lo juro. No, no me los vas a pagar, dije. Porque esto no es un préstamo. Él me miró confundido. Esto es una liquidación. Estoy comprando mi salida de la obligación de resolver tus problemas. $50,000 y quedamos a mano. No más llamadas de emergencia. No más manejo de crisis. No más asumir que mi dinero es tu red de seguridad. No entiendo. Estoy renunciando a ser tu plan financiero de respaldo. Después de este pago, tú te encargas de tus propios problemas, como el adulto que eres. El alivio en su rostro fue rápidamente sustituido por el pánico. ¿Pero qué pasa si algo sucede? ¿Si los niños necesitan algo? ¿O Jessica? Jessica tiene a su mamá para eso. Patricia ha sido el cajero automático de tu familia por años. Estoy segura de que seguirá haciéndolo. Eso es diferente. Patricia no nos da dinero por culpa ni por obligación. Exactamente. Ella lo hace porque quiere. Porque la han hecho sentir valorada y agradecida. Porque nunca han dado por hecho su generosidad. La comparación quedó flotando entre los dos como una acusación. Él trataba el dinero de la suegra como un regalo, y el de mi madre como un derecho adquirido. Pero tú eres mi mamá. Sí. Y tú tienes 38 años. Suficientes para entender que ser hijo de alguien no te da acceso ilimitado a sus recursos. Vi cómo luchaba por procesar esta nueva realidad. La mamá que siempre decía que sí estaba aprendiendo a decir que no. La mujer que nunca ponía límites, ahora los estaba dejando muy claros. Hay otra cosa, dije. Sobre la Navidad. Su rostro se volvió cuidadosamente neutro. ¿Qué pasa con la Navidad? Me dijiste que no fuera porque querías una Navidad tranquila con tu familia. Pero yo también era familia, Anthony. Fui familia hasta que se volvió incómodo para ti. Cometimos un error. Ahora lo sé. Tú tomaste una decisión. Elegiste la comodidad de Jessica sobre mis sentimientos. Elegiste las preferencias de tus hijos sobre la inclusión de tu madre. Elegiste la paz sobre la lealtad. Lo siento. Sé que lo sientes. Pero el lo siento no borra los 6 meses que pasé preguntándome qué hice mal. No borra el mensaje que me diste,
que no era bienvenida en mi propia familia. Lágrimas empezaron a formarse en sus ojos. Lágrimas reales, no de esas manipuladoras que usaba de niño cuando quería algo. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Aceptar que así son las cosas ahora. Ya no soy la misma persona que era en Navidad. Ya no soy alguien que ruega por ser incluida ni que se conforma con sobras de afecto. Soy alguien con opciones, y estoy eligiendo vivir distinto. ¿Eso significa que no quieres que esté en tu vida? Lo miré. A ese hombre que crié, por quien me sacrifiqué, a quien amé incondicionalmente casi durante 40 años. En ese momento se veía tan joven, tan inseguro de cuál era su lugar conmigo. Quiero que estés en mi vida, si tú quieres estar en la mía. De verdad estar presente, no solo cuando necesitas algo. Quiero que me llames porque te interesa saber cómo estoy, no porque esperas que resuelva algún problema. Quiero que me invites a cosas porque disfrutas estar conmigo, no porque te sientas obligado. Si disfruto estar contigo. Ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste por mis intereses, por mis amigos, por mis planes a futuro? Se quedó callado. Ya no estoy enojada, Anthony. Solo me cansé de que me des por sentada. Me cansé de que me traten como si fuera un privilegio estar en tu vida, cuando debería ser al revés. Me levanté, alicé mi vestido con las manos. Le voy a pedir a mi abogado que transfiera los 50,000 a tu cuenta esta semana. Después de eso, empezamos desde cero. Tú decides qué tipo de relación quieres tener conmigo, y yo decidiré si es una relación que también quiero tener. Él también se levantó, con una expresión de pérdida, de no saber qué hacer. ¿Puedo abrazarte? Lo dejé, pero se sintió distinto a otras veces. Ya no era desesperación de mi parte, sino gratitud de la suya. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, pero ya no es suficiente con el amor. También necesito respeto. Después de que se fue, me senté en mi hermoso departamento, viendo la hermosa vista. Y por primera vez desde Navidad, sentí una paz total. Finalmente era libre. 6 meses después de aquella conversación con Anthony, estaba en mi cocina haciendo café cuando sonó el teléfono. Era Emma, mi nieta, llamando desde la universidad. Abuela Ann, espero no estar molestando. Tú nunca me molestas, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. De verdad bien, en serio. Solo quería darte las gracias. Eso era nuevo. En todos los años que llevaba siendo la abuela de Emma, nunca me había llamado para agradecerme por nada. Ni por los regalos de cumpleaños. Ni por la ropa que le compré cuando el dinero escaseaba. Ni por las incontables veces que cuidé a ella y a su hermano para que sus papás pudieran salir. Gracias ¿por qué? Por el fondo para la universidad. Papá me dijo que tú lo hiciste para Jaque y para mí. Nadie había hecho algo así por mí antes. Sonreí, recordando la tarde que pasé con mi asesor financiero, creando fondos educativos para mis 2 nietos. Dinero que podían usar para colegiaturas, libros y gastos de vida, pero que Anthony no podía tocar. Dinero sin condiciones y sin culpa. De nada, mi amor. Quiero que tengas oportunidades. Pero no es solo por el dinero. Es que pensaste en mi futuro. O sea, en serio pensaste en eso. Mamá siempre está enfocada en lo que pasa ahora, y papá siempre está estresado por el trabajo. Pero tú planeaste algo que todavía ni pasa. Su comentario fue tan maduro, tan consciente, que me tomó por sorpresa. ¿Cuándo se convirtió Emma en esta joven tan reflexiva? ¿Puedo preguntarte algo, abuela? Claro que sí. ¿Eres más feliz ahora? La pregunta me sorprendió. ¿A qué te refieres? Papá dice que estás diferente desde que te mudaste al Penthouse. Dice que eres más independiente. Y cuando vi esas fotos tuyas en los eventos de caridad, te veías tan feliz, feliz de verdad. No recuerdo haberte visto así antes. Pensé cómo responder. Emma tenía 19 años ahora, lo suficientemente grande para escuchar la verdad. Sí, soy más feliz. Estoy viviendo la vida que quiero, no la que los demás esperaban que viviera.
¿Por eso ya no vienes a las cenas familiares? Ahí estaba. La pregunta que llevaba tiempo esperando que alguien hiciera. No voy porque ya no me invitan de la manera correcta. ¿Cómo que de la manera correcta? Serví mi café y me senté, sabiendo que estábamos por tener una conversación importante. Durante años me invitaron a los eventos familiares como si fuera parte del servicio. Que llegara temprano a cocinar, que me quedara tarde a limpiar, que trajera algo hecho en casa porque tu otra abuela iba a llevar algo caro. Me incluían, sí, pero no me hacían sentir realmente bienvenida. Emma guardó silencio, y pude imaginarla tratando de entender todo eso. Pero eso cambió. Yo cambié. Decidí que prefería pasar las fiestas con personas que realmente quisieran que estuviera ahí, no con personas que solo me toleraban. ¿Tú crees que nosotros solo te tolerábamos? La vulnerabilidad en su voz me rompió un poco el corazón. Tú no, mi amor. Tú eras una niña. No tenías control sobre cómo se trataban los adultos entre sí. Pero ahora sí puedo decidir. Y estoy llamando porque quiero verte. No porque mamá me dijo, no porque sea una fecha especial. Solo, porque te extraño. Esa noche, Emma vino a cenar a mi departamento. No era una cena familiar con todas las dinámicas complicadas y los resentimientos del pasado. Éramos solo ella y yo, conociéndonos como dos adultas. Me contó sobre sus clases, sus amigas, sus planes para después de graduarse. Yo le hablé sobre el trabajo de la fundación, mis viajes, las clases de arte que había empezado a tomar. Hablamos por horas, como siempre había soñado que lo haríamos, pero nunca pudimos mientras cada interacción pasaba por el filtro de las expectativas de sus padres. Abuela, ¿puedo decir algo que tal vez suene raro? Claro. Creo que ahora eres más cool que nunca. Me reí. ¿Más cool? Sí, tienes como esta seguridad, como si ya supieras quién eres y no sintieras que tienes que disculparte por eso. Cuando yo era chiquita, siempre te veías como si intentaras hacer felices a los demás. Ahora pareces enfocada en hacerte feliz a ti misma. ¿Y eso es malo? ¿Estás bromeando? Es increíble. Yo quiero ser así cuando tenga tu edad. Cuando Emma se fue esa noche, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho desde que era niña. ¿Podemos hacer esto otra vez? Solo nosotras. Cuando tú quieras. 2 semanas después, me llamó Jaque, mi nieto menor, que ahora tenía 16 años y, al parecer, más madurez de la que yo le había dado crédito. Abuela, papá dice que tal vez no vengas otra vez esta Navidad. Así es. ¿Puedo preguntarte por qué? Se lo expliqué igual que a Emma. Le hablé de la diferencia entre ser querida y ser tolerada. De cómo había decidido pasar mi tiempo con personas que realmente valoraban estar conmigo. ¿Y si yo sí quiero que estés? Pero de verdad. No porque mamá diga que la familia debe estar unida. Entonces encontraremos una forma de celebrar juntos. Tal vez no el 25, pero haremos nuestra propia celebración. ¿Me enseñarías a cocinar? Ese relleno que hacías antes. Claro que sí. Desde entonces, Jaque empezó a venir cada 2 sábados. Cocinábamos juntos, y yo le contaba historias sobre su papá cuando era niño, sobre su abuelo al que nunca conoció, sobre la historia de nuestra familia que a nadie más parecía importarle. Era un buen muchacho, solo estaba atrapado en medio de los enredos de los adultos, sin culpa alguna. La verdadera sorpresa llegó en noviembre. Anthony llamó, y por primera vez no era porque necesitara algo. Mamá, quería hablar contigo sobre la Navidad. Me preparé mentalmente para otro intento de convencerme. Otro discurso para hacerme sentir culpable y meterme de nuevo en su versión de armonía familiar. Sé que no vas a venir a la casa, y entiendo por qué me dijo Anthony por teléfono, pero me preguntaba, ¿estarías de acuerdo si yo voy a verte? Solo yo, en la mañana de Navidad, antes de que empiece todo el caos. La petición fue tan inesperada que no supe qué responder de inmediato. No te estoy pidiendo nada, continuó. Solo quiero pasar un rato contigo, mamá, si tú quieres. ¿Y Jessica? Jessica y yo estamos trabajando en nuestra relación. Parte de ese trabajo implica aprender a mantener los lazos que realmente me importan,
aunque no encajen en su idea de cómo deben ser las cosas. Fue lo más maduro que le había escuchado decir en toda su vida. Me encantaría, le dije. La mañana de Navidad, Anthony llegó a las 10 con un termo de café y una bolsa de pan dulce de mi panadería favorita. Esa que alguna vez mencioné, casi de pasada, y él lo recordó. Nos sentamos en la sala, viendo la nieve caer sobre la ciudad, y hablamos. De verdad hablamos. Me preguntó sobre mi trabajo en la fundación, sobre mis viajes, sobre las clases de arte que Emma le había contado. Yo le pregunté sobre su negocio, su matrimonio, sus planes para el año nuevo. Te debo una disculpa, me dijo al despedirse. Ya te disculpaste. No por la Navidad del año pasado. Bueno, sí, también por eso. Pero sobre todo por todos los años anteriores. Por tratar tu generosidad como si fuera mi derecho. Por dar tu amor por hecho. Por nunca verte como una persona con tus propios sueños y necesidades. ¿Y qué cambió? Ver cómo vives ahora. Ver lo feliz que eres cuando no estás intentando cuidar de todos los demás. Me di cuenta de que nunca me había preguntado qué te haría feliz. Y ahora lo veo. Estás más feliz de lo que te había visto nunca. Y estoy orgulloso de ti, por haberte elegido a ti misma. Después de que se fue, me quedé en mi hermoso departamento, rodeada de la vida que había construido para mí. Y sentí algo que nunca antes había sentido, una paz completa. Mi celular vibró todo el día con mensajes. Emma me mandó fotos desde el albergue donde hace trabajo voluntario con personas en situación de calle. Jaque me presumió la cena que cocinó usando una de mis recetas. Margaret y Charles me invitaron a brindar con champaña más tarde. Gente que me incluye en su vida porque quiere tenerme cerca, no por obligación. Esa noche me paré en el balcón, viendo las luces de la ciudad, envuelta en una bata de cachemira que costaba más de lo que antes gastaba en comida en todo un mes. Pensé en la mujer que era hace un año. Esa mujer que aceptaba la exclusión como el precio por mantener la paz, que se hacía chiquita para que los demás se sintieran grandes. Esa mujer ya no existía. Ahora había otra en su lugar. Una mujer que conocía su valor. Que sabía la diferencia entre ser amada y ser utilizada. Que había aprendido que las mejores relaciones se eligen, no se heredan. Sonó mi celular. Era Eleanor, llamando desde su casa de vacaciones en Aspen. Ann, querida, espero que hayas tenido una Navidad maravillosa. Quería decirte que la Junta de la Fundación votó ayer. Queremos que el próximo año presidas el Comité de Educación. ¿Presidir el comité? Yo, liderando reuniones, tomando decisiones que impactarían la vida de miles de niños. Sería un honor, le dije. Maravilloso. Ah, y Richard y yo haremos una cena pequeña cuando regresemos. Solo 8 o 10 personas, muy íntimo. Tienes que venir. Cuando colgué, me serví una copa de vino y la levanté en un brindis, sola en mi departamento. Brindé por la vida que elegí, por la mujer en la que me convertí. Por los nuevos comienzos, dije en voz alta. Y en algún lugar de la ciudad, mi familia empezaba a aprender a extrañarme de verdad. A valorar lo que les ofrecía en lugar de darlo por hecho. A entender que el amor sin respeto, no es amor. Les había dado el regalo más grande, la oportunidad de elegirme libremente, sin presión ni culpa. Algunos estaban respondiendo, otros no. Pero por primera vez en mi vida, esa decisión les pertenecía a ellos, no a mí. Finalmente era, por completo y maravillosamente, libre. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Déjame tu comentario abajo. Y mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias favoritas del canal que seguro te van a sorprender. Gracias por ver hasta el final.